Encuentros cercanos al terror. Presentado por Radiablo. Bienvenidos a Encuentros cercanos al terror. En esta ocasión, Ernesto nos cuenta su experiencia con un ovni. Nuestro relato comienza así. Mi experiencia pasó exactamente el 8 de junio de 1996. Es lo más raro que me ha sucedido en mi vida. Era la época de mi juventud. Yo tenía 24 años. Para ponerlos un poquito en contexto, les platico que yo radicaba en el Estado de México, concretamente en una colonia que se llama Villa de las Flores, que pertenece al municipio de Coacalco. Como cualquier joven me gustaba salir a la disco, así le decíamos en esos tiempos a lo que ahora sería un antro. Los fines de semana era muy común que yo saliera con mi prima Vanessa. Ella tenía 22 años y vivía cerca del metro Tasqueña en la ahora alcaldía Tlalpan. Digamos que una vez al mes salíamos a una disco que había cerca de su casa y yo me quedaba a dormir en casa de mis tíos. Ellos, a comparación de mí, tenían una posición social mucho mejor. La casa de mi prima era muy grande, había muchos cuartos de sobra y siempre me hicieron sentir bienvenido, cosa que les agradezco hasta ahora. Salimos el viernes 7 de junio, por ahí de las 8 de la noche. Venía mi prima, su novio, otro amigo y yo. Llegamos a la disco, pedimos unos tragos y bailamos. Pero el ambiente no estaba como de costumbre. Había muy poca gente en el lugar. También recuerdo que el novio de mi prima lo notamos un poco diferente a otras ocasiones. Se veía sin ganas, cansado, incluso hasta con sueño. Él nos comentó que al ser viernes venía agotado de toda la semana en su trabajo. Así que, aunado al ambiente no tan bueno del lugar, decidimos irnos más temprano que de costumbre y quedarnos en casa de mi prima para ver una película y después irnos a descansar. Regresamos a casa de mis tíos por ahí de las 11 de la noche. Estuvimos platicando y riéndonos en el patio. Al cabo de un rato empezamos a comentar que teníamos hambre, todos sin excepciones. Así que el novio de mi prima se ofreció muy amablemente a llevarnos a comprar unos taquitos. Esto para cenar. Estos estaban retirados de la casa de mis tíos, pero eran los mejores de la zona. Estaban ubicados por la avenida Tlalpan, a la altura del metro General Anaya, por los estudios Churubusco. Así que los cuatro nos montamos de nuevo al carro y salimos por la cena. Llegamos a la taquería, hicimos nuestro pedido. Pagamos y de regreso notamos que el tráfico estaba, como le decimos aquí en México, a vuelta de rueda. Muchas patrullas de ambulancias. Deducimos que había pasado un accidente. El novio de mi prima nos dijo: chicos, yo conozco un atajo. ¿Cómo ven? ¿Nos lo aventamos? Todos gritamos: ¡sí! Entonces avanzamos un par de kilómetros y nos desviamos a una calle hacia la derecha de la avenida. Nos metimos entre muchas calles y finalmente nos metimos a un lugar de terracería. Avanzamos unos 5 minutos aproximadamente en aquel camino. Estaba muy oscuro. Solo nos guiábamos con las luces altas del carro. Traíamos música no muy alta y veníamos platicando muy a gusto. De pronto, al avanzar, vimos una luz que flotaba en el cielo. Era una luz gigante que estaba aproximadamente a 10 metros delante nuestro. Estaba flotando ahí, a unos 5 metros del piso, y hacía un ruido muy extraño, como de energía. El novio de mi prima paró de golpe y dijo: ¿ya vieron eso? Todos nos quedamos viendo ese objeto que estaba flotando, literalmente con la boca abierta, viendo hacia arriba. La luz del objeto bajó y se podía apreciar cómo este disco giraba en su propio eje y tenía muchísimas luces a su alrededor, sin dejar de emitir ese ruido, y estaba completamente estático, ahí flotando. Yo podría definirlo como un circo volador. Congelados, viendo ese objeto, nadie decía nada. Era muy surrealista. No podíamos creerlo. En eso, el amigo de mi prima me pegó con su codo y dijo:
¿Ya vieron al tipo de allá? Abajo de este objeto había un hombre alto, delgado, de piel blanca, demasiado blanca diría yo, vestido de traje, tenía un sombrero bombín. Ese hombre parecía pertenecer a los tiempos de 1800. Su vestimenta no cuadraba con la actual de nuestra época. En la mano traía una barra de metal, pero era de un color verde fosforescente, que brillaba en la oscuridad. Este sujeto solo estaba parado ahí, debajo del objeto, viéndolo sin bajar la mirada ni moverse. El novio de mi prima se acercó lentamente hacia ese hombre, muy despacio. Mi prima, que venía de copiloto, bajó la ventanilla y preguntó: «Señor, ¿eso que está allá arriba es un ovni?». Este personaje, sin voltear a vernos, siguió mirando el objeto y simplemente contestó: «Sí». En ese momento, todos en el carro volvimos a ver el ovni que estaba arriba ya de nosotros. Pasaron aproximadamente 10 segundos y este objeto se alzó a una velocidad brutal hacia arriba y desapareció. Levantó muchísima tierra de la impresionante fuerza que generó. Cuando regresamos la mirada para ver a este personaje, él ya no estaba ahí. Todos nos quedamos muy sacados de onda, la verdad muy espantados, y regresamos callados, asimilando cada uno en su mente lo que había sucedido. Al llegar a la casa de mis tíos, abrimos la puerta y nos recibió mi tío. Nos dijo: chicos, corran, ya puse el telescopio en la azotea. Están diciendo en la radio que la gente está reportando luces raras en el cielo. Igual y vemos algo, ¿no?». Nosotros, si ya veníamos callados, ahora éramos una tumba. Mi tío nos dijo: «¿Qué tienen? Están pálidos, ¿qué les pasó?». Fue ahí que le contamos a mi tío nuestra experiencia. La cosa no paró ahí. Yo regresé a mi casa, pero no mucho después, aproximadamente un mes de que tuvimos esta experiencia, mi prima se quedó alucinada con esto que presenciamos, así que le contaba a todo mundo, a la familia, conocidos, vecinos, amigos. No la culpo, estaba muy confundida. A veces el hecho de contar estas cosas es para saber si a alguien le ha pasado algo así, o tratar de encontrarle un sentido a estas cosas. Mi prima me cuenta que un día en la noche sonó el teléfono. Eran las 10 de la noche aproximadamente. Mis tíos ya estaban dormidos, así que ella atendió. Y una voz metálica, así es como describe mi prima esta voz, le dijo: «Vanessa, ya sabemos dónde vives. Mira, tengo tu teléfono. Y si quieres ver de qué somos capaces, sigue contando lo que te pasó el sábado 8 de junio a las 12:37 am, cuando ibas con Raúl, tu novio, tu amigo Edgar y tu primo Ernesto. Métete eso en la cabeza. Eso nunca pasó». Mi prima se quedó congelada. Dijo que lo que le espantó no es lo que dijo, sino la forma en que lo dijo, con esta voz rara. El miedo que sintió mi prima fue muy grande. Ella me lo describe como si supiera que algo maligno estuviera del otro lado del teléfono. Al día siguiente, Raúl, el novio de mi prima, fue a verla en la noche como de costumbre. Llegó y aparcó el coche. Ella vivía en un fraccionamiento cerrado. Aparte, eran otros tiempos. Podías estar en el carro afuera con alguien platicando y no pasaba como ahora, que es muy inseguro. Te roban o incluso te quitan el carro. Como mi prima estaba espantada, se quedaron platicando ahí mismo, en el auto. Mi prima contó lo de la llamada a su novio. Él, escéptico y lógicamente atando cabos, también para tranquilizar a mi prima, le dijo: «Mira, amor, lo más probable es que, como le contaste esa historia a mucha gente, seguro alguien quiso hacerte una broma de mal gusto. No te espantes». Al terminar de decir estas palabras, alzaron la vista.
y venían a 2 metros del carro en medio de la calle, caminando, 2 tipos vestidos de traje negro. Como los describen, uno era una persona completamente normal, se movía como cualquier persona, pero el otro sujeto caminaba muy raro, muy rígido. Ese tipo se quitó los lentes oscuros que traía. Cuenta que tenía los ojos rojos, pero era muy extraño, como si fueran luces de unos focos rojos, con los cuales se les quedó viendo de una forma muy penetrante, sin dejar de observarlos mientras caminaban. Su novio sintió miedo, un miedo muy extraño. Le dijo: Vanessa, no los mires. Mi prima cuenta que sintió el mismo miedo que cuando contestó la llamada, y fue ahí que entendió el mensaje. Cuando giraron para ver a estos hombres por la parte de atrás del carro, ya no estaban, habían desaparecido. Raúl comentó: no puede ser, esos tipos estaban ahí hace apenas 10 segundos. Raúl se bajó enseguida, pero no quería asomarse atrás del coche. Sentía que estos 2 tipos estaban ahí agachados detrás de la cajuela, esperando atacarlo. No tuvo más que armarse de valor. Se asomó, pero no había nadie. Mi prima y su novio se aseguraron de nuevo de que no hubiera nadie, y se metieron a la casa muy espantados. Llamaron a la caseta de vigilancia y reportaron a esas 2 personas. El policía le dijo que no había ninguna persona con esas características que se hubiera registrado o hubiera ingresado al fraccionamiento. Pero al escuchar a mi prima tan alterada, 2 policías en bicicleta y uno más a pie con su perro revisaron todo el fraccionamiento, pero no encontraron nada. Hasta el día de hoy sigo con las mismas incógnitas. ¿Ese objeto era un ovni? ¿La persona debajo de ese disco volador era un extraterrestre o acaso un viajero del tiempo por sus extrañas ropas? Esa vara extraña en su mano, ¿de qué material era? ¿Por qué el brillo de color verde? Hasta ahora me sigo sorprendiendo de la actitud de aquel hombre que, a pesar de que un carro se le acercó en medio de la nada, en la oscuridad, nunca volteó a vernos. Y lo más inquietante, ¿por qué desapareció? Se escuchan historias de los hombres de negro. ¿Acaso esos 2 sujetos que vio mi prima eran verdaderos hombres de negro? Si es así, ¿cómo es que saben los avistamientos que suceden? Las cosas que haces, o incluso que cuentas entre tu círculo social. Eran otros tiempos, no había internet. Entonces, ¿cómo lo logran? ¿Cómo sabían nuestros nombres, direcciones, números de teléfono? ¿Y por qué amedrentar a mi prima y silenciarla? ¿Con qué interés? Han pasado más de 20 años y aún no sé la respuesta. Agradezco a Encuentros Cercanos al Terror por contar mi historia. Nos vamos, no sin antes recordarte que si quieres contarnos tu historia, ya sea con tu propia voz o quieres que la contemos aquí en Encuentros Cercanos al Terror, ponte en contacto a nuestro correo electrónico que es radiablopodcast@gmail.com o mándanos tu historia y aquí le ponemos rostro. Recuerda que tú haces este programa. Sabemos que esas historias sí pasan y nos encanta saber de tus encuentros cercanos al terror.